Bienvenidos a este especial de octubre llamado Octubre Waifuniestro. Este especial de octubre Waifuniestro es una serie de episodios de miedo, de misterio, de terror por el mes de octubre hasta el 1 de noviembre. Como pueden ver, hoy vengo de bruja. Y el segundo capítulo de este especial se llama El origen oculto de Halloween. Así que acompáñenme en este segundo episodio, capítulo, como quieran llamarle, de este gran podcast entre waifus, donde todos podemos ser waifus supreme de corazón. Y vamos a hablar sobre el origen de Halloween. Yo ya vengo con mi sombrero de bruja listo, mis telarañas y mi compañero. No tiene nombre, pongámosle nombre por favor. Ahora sí, comenzamos. Antes que nada vamos a darles un breve contexto de qué es Halloween, cuál es el origen y cómo se celebra. Halloween se ha convertido en la festividad favorita de muchos anualmente. Poco a poco se ha ido internando en el imaginario de las personas hasta crear costumbres que se han transformado en efectos provocados por la mercadotecnia que abarcan a todas las generaciones. Pero, ¿qué se esconde detrás de esta mítica fecha de miedo, de terror, de suspenso, de misterio? Las brujas y otros cuentos de terror son solo la superficie de una celebración de origen milenario. De forma breve, ¿cuál es el verdadero significado de Halloween? El origen de la palabra Halloween es una contracción de All Hallows y All Hallows Evening, inglés sin barreras, inglés de Disney, cuya traducción al español es Víspera de Todos los Santos. En realidad, el término varía dependiendo de las raíces, comenzando con la cristiana por el origen de la tradición. Es la palabra escocesa para referirse a las vísperas de alguna temporalidad. Por otro lado, All Hallows Eve es una frase que proviene del inglés antiguo. Me disculpo por mi inglés. Y se han preguntado por qué Halloween se celebra el 31 exactamente y no en otro mes. Halloween es una celebración anual cuyo origen tiene dos vertientes, ambas relacionadas con recordar a los muertos. En primer lugar, se relacionan sus raíces con tradiciones cristianas del Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre, en las que se honra a los santos y a las almas que no han encontrado su camino hacia el cielo. En el rito cristiano occidental es una celebración que se conoce como All Hallows Eve, y se consiste en 3 días de vigilancia desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre, para iluminar a los que ya no están con nosotros. Ahora, el por qué el Halloween solo se celebra el 31 de octubre también se relaciona con la segunda vertiente de sus orígenes, y es que también tiene una conexión con la tradición pagana del Samhain, perteneciente a los celtas. El Samhain es un ritual que se celebra exactamente el 31 de octubre y representa un momento de transición, pues el año céltico concluye ese mismo día. No solo se le da la bienvenida a un nuevo comienzo, también se cree que en este día no existen las leyes naturales entre los vivos y los muertos. Se piensa que ambos mundos pueden comunicarse. Hoy en día, Halloween es una fusión de múltiples culturas que encuentra una representante diferente en diversas partes del mundo. Su transformación como una fiesta importante para Estados Unidos ocurrió con la inmigración de irlandeses y escoceses. Gracias al país norteamericano y a su enorme influencia en la industria del entretenimiento, esta festividad es todo un momento en la cultura popular. Bien, tenemos el contexto popular que todos conocemos, que todos de que buscas en Google y ahí lo encuentras. Ahora sí, vamos a meternos en lo que tal vez no sabíamos de lo que es el inicio de Halloween.
Antes de empezar, aclaro que abajo dejo los links o al final del video pondré los links donde encontré esta información porque es muy importante dar sus créditos correspondientes. Y ahora sí, pónganle tétrico en este momento. Edición. Ok, estamos listos. El origen oculto de Halloween, el ritual prohibido de los druidas celtas que Roma reprimió por su brutalidad. Ni calabazas ni caramelos. Esta celebración tiene su origen en el Samhain, una festividad en la que se llevaba a cabo para adivinar el futuro y, según la tradición, el mundo de los vivos y los muertos quedan irremediablemente conectados. Lo que a día de hoy llamamos Halloween no guarda ninguna relación con la fiesta en la que hunde sus raíces. Una celebración celta llamada Samhain o Samhain, en la que los druidas rendían culto al dios de la muerte a través de la barbarie y la crueldad. De hecho, tan brutal era aquel festejo que, cuando las legiones romanas llegaron a la antigua Britania, decidieron prohibir una buena parte de sus ritos. Desde entonces, los retazos de aquella primitiva fiesta se han transformado a lo largo de los siglos, tanto que, a día de hoy, existen decenas de versiones sobre lo que ocurría en el Samhain. Lo que sí está claro es que en aquella fiesta los druidas llevaban a cabo con el objetivo de adivinar el futuro. Algo que no resulta extraño, atendiendo a lo que el mismo historiador Cornelio Tácito señaló en sus escritos. Consultaban a los dioses en las palpitantes entrañas de los hombres. A día de hoy, se desconoce el momento exacto en el que el Samhain empezó a celebrarse. Tan solo se sabe que tenía como protagonistas a los hechiceros britanos y que ya se practicaba antes de la conquista romana de las islas, lo cual comenzó con Julio César en el año 55 a.C. y acabó de materializarse con el 43 con Claudio. Independientemente de la fecha concreta, todas las fuentes coinciden en que la fiesta giraba alrededor de los druidas, que eran los sacerdotes del pueblo celta. Un pueblo que, como bien señalaban los autores John Ankerberg y John Weldon en su libro Facts on Halloween, vivía en el norte de Francia y las Islas Británicas. Era un pueblo que practicaba las artes ocultas y adoraba a la naturaleza, a lo que atribuía cualidades animísticas o sobrenaturales, determinan los expertos. El arqueólogo e historiador decimonónico Henry Hoover determina en su obra Los celtas y la civilización céltica la importancia que tenían para este pueblo los druidas. Según sus palabras, era un punto central sobre el que se apoyaba la sociedad. De hecho, añade que la mencionada civilización se mantenía unida, entre otras tantas cosas, gracias a ellos. La razón principal era que se encargaban de contener los temidos dioses. Eran una clase de sacerdotes expresamente encargados de la conservación de las tradiciones, sentenció el experto. Pero los druidas eran únicamente los guardianes de las temibles deidades, sino que también eran los médicos del pueblo. Así lo afirma el divulgador histórico Manuel Velasco Laguna en su obra, en breve, Historias de los celtas, en la que explica que basaban sus rituales de curación en las plantas que recogían en el bosque. Por si fuera poco, también la hacían de cirujanos. Los arqueólogos han encontrado herramientas muy similares a las usadas hoy en día, con las que practicaban cesáreas y trepanaciones. Y antes de que se me confundan, vamos a explicar qué es una trepanación.
La trepanación es una práctica médica que consiste en agujerar el cráneo. Es considerada como una de las técnicas quirúrgicas más antiguas que se conocen, siendo practicada en varias partes del mundo en épocas prehistóricas. Incluso en la actualidad hay aún culturas que la practican. Al parecer, esta mezcla de hechiceros y líderes espirituales se encargaban primero de buscar la razón de la dolencia, detectando las alteraciones a través de la piel, para posteriormente solventar el problema expulsando, entre otras cosas, con conjuros a los demonios del interior del cuerpo. Sicilio nos habla del canto druídico curativo, refiriéndose a él como una forma de apaciguar el alma y lograr que el enfermo se restablezca de sus males, explica Pedro Palao en su libro El libro de los celtas. Como pueblo que pasaba una buena parte de su existencia en la naturaleza, los celtas daban una importancia suma a los ciclos estacionales. Para ello, el año se dividía en dos grandes épocas: el invierno y el verano. La primera asociada con la muerte, la segunda con la vida. Y para conmemorar el paso de una a otra, celebraban dos fiestas en honor a los respectivos dioses, a los que asociaban cada una de ellas. Los celtas adoraban al dios del sol, Belenus, especialmente en Beltane, el 1 de mayo, y adoraban al otro dios, Samhain, el dios de la muerte o de los muertos, justo el 31 de octubre. Ya tenemos a los dos dioses, el dios de la vida, que es Belén, y el dios de la muerte, que es Samhain. De la segunda fiesta que se llevaba a cabo en honor de esta deidad es de la que proviene el actual Halloween. Según afirman las mayorías de las fuentes, el festival de Samhain duraba 3 días y 3 noches, y en él se conmemoraba el inicio de la estación muerta del año, en el cual los campos y seres vivos dormían en la espera de la próxima primavera. Al menos según lo explica la doctora en historia Margarita Barrera Cañedas en su tesis Halloween, su proyección en la sociedad estadounidense. Podría parecer que esta fiesta era entendida como una celebración de segunda categoría, pero nada más lejos de la realidad. Al fin y al cabo, los propios druidas consideraban al pueblo britano descendiente directo del dios de la muerte. Con todo, tan cierto como esto es que existen autores partidarios de que Samhain era únicamente el nombre que se le dio a la festividad y no el de ninguna deidad. De los 400 nombres de dioses celtas conocidos, el que más se menciona es el de Belenus y Samhain. Que sea el nombre específico del Señor de la Muerte es incierto. No obstante, es posible que fuera la principal deidad druídica, explican Ankerberg y Weldon. Las creencias de los druidas afirmaban que en la noche del 31 de octubre Samhain convocaba a los muertos para que pasasen al otro lado. Es decir, el mundo de los fallecidos al de los vivos. Sin embargo, estos espíritus podían llegar al más acá de dos formas diferentes, atendiendo a si habían sido buenos o malos durante los últimos meses. Si el dios consideraba que no habían cumplido con sus deberes, hacía que se reencarnasen en animales tras el ocaso. Por el contrario, aquellos que habían obrado acorde a lo que quería la deidad eran libres de visitar a sus familiares con su forma humana y pasar unas horas en sus antiguos hogares antes de regresar al limbo. Además, la noche del 31 era considerada especialmente esotérica por los druidas. Creían que el velo existente entre el presente, el pasado y el futuro caía, siendo esta la razón de que se considerase como el momento más propicio para todas las clases de artes mágicas y en especial las adivinatorias y de predicción sobre el nuevo año.
Era, en definitiva, una jornada mágica en el sentido más literal de la palabra, en la que el miedo a los muertos se mezclaba con la esperanza de recordar a un familiar que hubiese dejado este mundo. Ahora vamos a hablar sobre la brutalidad de esta festividad. Durante las celebraciones, los celtas practicaban varios rituales. Uno de los más básicos era apagar todos los fuegos que hubiese encendidos en la casa con dos objetivos. El primero era evitar que los espíritus errantes, los malvados, entrasen en las viviendas al considerarlas frías. El segundo, simbolizar la llegada de la estación muerta y oscura del año. De esta forma, los diferentes pueblos se quedaban totalmente oscuras y solo eran iluminados por una cosa: las hogueras gigantescas que los druidas encendían en las colinas. Los druidas, o también conocidos como la clase sacerdotal de los celtas, encendían nuevos fuegos centrales en las colinas como símbolo del renacimiento de la naturaleza y de la vida durante la noche del Samhain. En estos nuevos fuegos se quemaban principalmente ramas de roble, árbol sagrado para los celtas, y ofrendas de frutos, animales e incluso seres humanos. Al día siguiente, en las cenizas y restos de huesos calcinados, los druidas leían el futuro de la comunidad en el nuevo año que comenzaba. Estas fogatas eran encendidas con todo tipo de objetos que los jóvenes reunían en los días previos a la celebración. ¿Cómo lo hacían? Mediante una tradición que se mantiene en la actualidad, pidiendo materiales de casa en casa para la gran hoguera. Los fuegos eran un elemento central de la celebración, pues se creía que con ellos se lograba espantar a los espíritus malignos, que, enfadados por haber sido castigados por el dios de la muerte, se dedicaban a hacer tretas a los vivos. La gente se ponía grotescas máscaras y danzaban alrededor de la gran fogata, pretendiendo que eran perseguidos por los malos espíritus. Aquí lo interesante es que aquí ya comienza de que si te has puesto a investigar, dicen que te vistes de forma tenebrosa, macabra, para poder unirte a ese círculo y que los espíritus malvados no te hagan nada, ya que te pareces mucho a ellos y pasarías desapercibido. Por eso se disfrazan el 31 de octubre. Con todo, las gigantescas fogatas y las máscaras no eran lo único que primaba durante esta festividad. Además de todo ello, esta fiesta era considerada un momento propicio para pedir por los espíritus de los fallecidos y para practicar la magia y las artes adivinatorias. Esta última praxis, o también conocido como práctica, era realizada por los druidas, quienes consideraban que podían averiguar el futuro usando vegetales o seres humanos a los dioses. Una barbaridad que, a día de hoy, ha caído en el olvido durante la noche de Halloween. Ahora nos vamos a despedir de Samhain. Adiós, Samhain. Ay, mi telaraña. Ahora nos vamos a despedir de Samhain, así que adiós, Samhain. La barbarie de Samhain continuó hasta el siglo I después de Cristo, cuando los romanos llegaron hasta Britania de manos de Claudio y sus legiones, a Augusta, Hispana, Gémina y Valeria Victrix. Después de pisar tierras isleñas, estos civilizaron la festividad, erradicándolos. En su lugar cambiaron a los condenados por efigies. Antes voy a explicar qué es una efigie. Efigie es la representación de una persona en una moneda, pintura u escultura. Suele ser representaciones de personajes de poder, riqueza o prestigio. O al contrario, los que se realizan para desprestigiar o difamar. Ahora que ya tenemos el contexto de lo que es una efigie, proseguimos. Posteriormente, y en un intento de romanizar todavía más la celebración, la cambiaron por el Festival de Pomona,
en honor de la diosa de las manzanas y el otoño. La fiesta fue aceptada, pero el pueblo jamás olvida. Con el paso de los años y usando como vía de entrada la civilización romana, la Iglesia Católica trató de dar una vuelta de tuerca más al festival para acabar definitivamente con las creencias celtas. Así fue como, en el año 610, el Papa Bonifacio IV instauró la fiesta de los mártires cristianos, el 13 de mayo. Esta medida no tuvo mucho éxito, por lo que en el siglo VIII después de Cristo, el Papa Gregorio III implantó la fiesta de los mártires cristianos el día 1 de noviembre, ya no 13 de mayo, ahora 1 de noviembre, recordemos esa fecha, haciéndola coincidir de esta forma con la fecha de la celebración de Samhain, y más adelante el Papa Gregorio IV amplió esta celebración a todos los santos del panteón cristiano. En esos años fue cuando se cambió el nombre de festival a All Hallows Eve, término que derivaría posteriormente al actual Halloween. Y díganme, ¿qué piensan sobre el inicio de este Halloween? Cómo los celtas eran toda una sociedad que trabajaba con plantas, que trabajaba con la naturaleza, que también su final de año era el 31 de octubre. ¿No les parece curioso que para los celtas se acabara el año justamente el 31 de octubre, mientras que todos en colectivo en estos momentos de nuestros tiempos tenemos el 31 de diciembre como el fin del año? Y me gustaría investigar más sobre las festividades de los celtas y de los druidas, claramente, que son parte crucial de toda esta festividad. Así que si quieren un episodio contando sobre las celebraciones en el calendario druida o celta, no olviden ponerlo en comentarios. Yo los leo. Ahora vamos con datos curiosos sobre Halloween. ¿Alguna vez se preguntaron qué significan las calabazas en Halloween? ¿Por qué se usan tanto? ¿Y por qué con caras y no solamente la calabaza normal? Vamos a investigar. Esas calabazas que comienzan a aparecer por doquier simulando rostros tétricos y que generalmente son iluminadas con veladoras tienen detrás la historia de Jack O'Lantern. Ya sé que muchos lo conocen y muchos otros no, pero aquí se los vamos a narrar para que conozcan un poco. Se cuenta que un irlandés de nombre Jack se topó con el diablo un 31 de octubre. Él le ofreció su alma a cambio de un último trago de cerveza. Se cuenta que el diablo se transformó en una moneda para poder pagarle al que atendía la barra. Sin embargo, el irlandés guardó la moneda junto a una cruz que tenía, lo que logró que llegara a un pacto con el diablo para no pedirle su alma. Después de algunos otros tropiezos, le hace prometer al demonio que no pediría su alma, pero cuando muera, él tampoco podrá entrar al cielo, por lo que en la oscuridad Lucifer le avienta un carbón ardiente del infierno que Jack guarda cuidadosamente en una calabaza que llevaba consigo. Y es por eso que hasta la fecha, estas sirven para iluminar un camino en el que deambulará para siempre. Esa es la historia del porqué de las calabazas el 31 de octubre. La historia de Jack O'Lantern. También otra duda que me surgió: ¿por qué se usan las brujas en Halloween? ¿Será respecto a los druidas? ¿Será porque simplemente las quisieron integrar porque daban miedo? Vamos a clarificar eso. Aunque se crea que ambas palabras son sinónimos, lo cierto es que distan mucho de serlo. En las creencias del folclore popular había una gran distinción entre ambas palabras. Bruja se le atañe a aquellas mujeres que tenían un pacto con el diablo y que hacían magia negra. En ese tiempo la magia negra era toda aquella que involucrara la de los niños inocentes, mientras que las hechiceras son aquellas que usan los poderes de la naturaleza para hacer bien a los demás.
ya sea preparar infusiones con plantas e incluso ayudar a las mujeres durante el parto. Sin embargo, ambas están conscientes en que aquellas plantas con poderes cósmicos, así como los hechizos y las maldiciones, tienen un mayor efecto en la noche de Halloween y los días posteriores al 31 de octubre. También, además de las calabazas, las brujas, tenemos a los hombres lobo. Desde hace mucho tiempo se ha creído en el poder que tiene la luna sobre la naturaleza y las personas. Prueba de ello es la creencia de que los hombres lobo aparecían en ese momento específico del mes. Así como la locura en la gente, creando así la palabra lunático, y sé que muchos la hemos usado. Pues ya en el tiempo de los romanos habían notado que los delitos y conductas dementes eran más frecuentes durante las noches de luna llena. ¿Ustedes creen que sí o creen que no? ¿Será que la luna sí tiene efectos en nosotros? En este caso se creía que la luna tenía poderes sobre aquellos que tenían maldiciones de transformarse en bestias feroces, aunque se desconocía que en ese momento algunos de los acusados padecían hipertricosis, que es una enfermedad que devela en el exceso de vello en todo el cuerpo. Así es. Y es muy interesante cómo la gente pues castigaba todo o decían simplemente son demonios, son brujas, es magia oscura y a la hoguera. Ahí está el vivo caso de las brujas de Salem y todos los juicios que pasaron. Bastante tétrico. Ahora vamos con el siguiente punto. ¿De dónde viene el dulce o truco? Esa frase célebre que cuando tocas la puerta y los niños dicen ¡dulce o truco! La práctica comenzó con la tradición celta de celebrar el fin de año disfrazándose de espíritus malignos. Los celtas creían que al pasar de un año a otro, los muertos y los vivos se confundirían y los demonios volverían a vagar por la tierra. Así que vestirse como demonios era un mecanismo de defensa. Si te encontrabas a un verdadero demonio vagando por la tierra, pensarían que eres uno de ellos, así que estarías a salvo. Y como creían que eran demonios o espíritus malvados que no siguieron las órdenes o lo que quería el dios Samhain, entonces volvían o en forma de animal o en formas bastante tétricas y espeluznantes, y por ende eso lo llevaba a las personas a disfrazarse de estos seres sobrenaturales que daban miedo. Ay, se me atoró. De estos seres sobrenaturales que daban miedo para poder camuflajearse y no ser detectados y poder sobrevivir un día más o un año nuevo más. Claro que sí. Se paró la pinche grabación. Se paró la grabación. ¿Qué huevotes tiene? Hijo de su pinche madre. Bueno, voy a grabar la despedida. Y bueno, mis waifus, así es como terminamos el capítulo de hoy. Espero que se les haya hecho bastante interesante este tema y hayan aprendido sobre el origen de la festividad de Halloween. Cuéntenme en comentarios qué les interesó sobre este tema, qué sabían, qué no sabían. Déjenlo todo en comentarios para enviarles saludos en el capítulo del próximo viernes. Y me gustaría comentarles a las personas que están siguiendo el canal y nos siguen en Instagram o en TikTok una actividad donde me encantaría que me enviaran sus fotos de Halloween disfrazados o en alguna fiesta para poder ponerlas en el próximo video y poder enviarles saludos también y publicarlos en nuestro Instagram como waifus. No importa si eres hombre o si eres lo que tú quieras, tú eres una waifu, ¿ok? Una waifu supreme, ten fuerza. Y por aquí les estoy dejando mis redes sociales, de un lado o del otro, donde sea. Y espero que tengan un día, una noche, una madrugada, quién sabe a qué horas estén viendo este video o estén en el baño escuchando este podcast. Les deseo mucho terror y un octubre waifuniestro.
Adiós mis waifus.